Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos nuevamente como familia reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y es el mejor manual de vida para cualquier persona en todas las etapas de su vida. Y estamos en un estudio maravilloso titulado, ¿recuerdas el título de esta serie, Dani? Madurez y matrimonio. Madurez y matrimonio. Recuerda que la carta a los Corintios tiene como título principal, como palabra clave, madurez. Y en esta sección en la que estamos, Dani lo ha acertado, estamos en la sección madurez y matrimonio. Muy bien. Y entonces vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Querido amigo, si no has llegado hasta aquí y no has leído las clases desde la clase 171, te pedimos que pares este video y vayas a la clase 171 para que entiendas todo el hilo conductor de esta serie Madurez. Capítulo 7 de la carta a los Corintios dice así: Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Aquí vemos entonces lo que ya hemos explicado. En Corinto habían dos posturas, habían dos grupos, dos tipos de personas: los que le daban rienda suelta a la sexualidad. Había un desenfreno, no se asociaba el cuerpo con la espiritualidad y se utilizaba el cuerpo de manera inapropiada. Y estaba la corriente que decía, no, pues es mejor no tener relaciones sexuales, es mejor mantenerse limpio, según ellos, para no pecar. Y entonces habían vuelto la sexualidad como un tabú, algo que era mejor no tener. Y entonces el apóstol Pablo les dice, ok, voy a contestarles estas preguntas. Y dice, bueno, sí, es mucho mejor, es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. O sea, él dice, sí, correcto. Pero en el versículo 2 dice, sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Por eso esta serie está llamada, esta sección de Corintios está llamada Madurez y Matrimonio. ¿Por qué? Porque es en el matrimonio donde se regula de manera correcta la sexualidad humana. Se reserva es para el matrimonio. Una sexualidad bien llevada es una sexualidad que se reserva para el matrimonio. Vamos con el versículo 3. Ahí en esta sección, en el capítulo 7, el apóstol va a estar contestando preguntas que le habían hecho a él. ¿Ok? Versículo 3. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por falta de control propio. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, la sexualidad en el matrimonio es sana. Entonces, mis queridos amigos corintios, ustedes que están viendo tanta inmoralidad en su ciudad, sepan que la sexualidad no es pecaminosa. La sexualidad es santa cuando se lleva a cabo su desarrollo en el matrimonio. Bien. Dice el versículo 6, eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. ¿Eso qué quiere decir? Hay personas que tienen el don del celibato, el don de quedarse sin casarse, de no tener relaciones sexuales. Eso es un don dado por Dios para algunas personas. Y hay otras personas que no tienen esa capacidad, entonces tienen que casarse para que se desarrollen sexualmente en el matrimonio. Versículo 8. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. Viene el punto que el apóstol Pablo quiere tratar. O sea, si tienes unos deseos sexuales que necesitas satisfacer,
pues es mejor casarte que arder de pasión. Versículo 10. No obstante, para los que ya estén casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él, y el marido no debe dejar a su esposa. Ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un hombre cristiano está casado con una mujer que no es creyente, y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una mujer cristiana tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa cristiana da santidad a su matrimonio y el esposo cristiano da santidad al suyo. Y entonces aquí está diciendo el apóstol Pablo, bueno, si ustedes están casados, procuren no divorciarse y si se divorcian, procuren no volver a casarse. Y aquí entonces él está hablando de casos muy puntuales. Ojo que esto hay que interpretarlo desde el punto de vista que el apóstol está contestando a casos muy puntuales y muy específicos. Hay personas que están heridas psicológica, mentalmente, corporalmente, por la falta de comprensión en este terreno. Por ejemplo, hay señoras que tienen un esposo, que ellas son cristianas y tienen un esposo que no es cristiano, y es un esposo maltratador, hiriente, que le hace daño física y mentalmente. Es una persona que se impone, que se opone a la fe, que no quiere que la señora vaya a la iglesia o que pertenezca al cristianismo, o que siga a Jesucristo, o que lea la Biblia, o que ore. Y entonces es un señor que la maltrata y que le da muy mala vida, y que aparte de eso es inmoral. Y entonces hay muchas mujeres que están confundidas pensando que la orden del apóstol Pablo aquí es, o sea que no me debo separar, y si me separo de este tipo de hombre, entonces no me puedo volver a casar. Pues aquí la Biblia está diciendo, no, ojo, porque estos son casos muy puntuales. Cada caso hay que examinarlo como un caso único. O sea, querido amigo que me estás escuchando, si tienes dudas frente a cómo funciona el matrimonio, el divorcio y las nuevas nupcias, cuidado, porque eso hay que interpretarlo teniendo en cuenta el caso particular. Hay que tener en cuenta ¿qué? El caso particular. No se puede establecer una misma línea para todo tipo de matrimonios, porque hay casos muy diversos. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí está tratando de abordar algunas preguntas que a él le habían hecho. Y en la pregunta era muy puntual. Oye, si no es necesario que te divorcies. No creas que estás cometiendo una inmoralidad sexual si tienes relaciones sexuales dentro del matrimonio. Ahora, si hay una señora que llegó al cristianismo, llegó a Cristo, ya casada, y ella se convierte a Cristo y el esposo no, la Biblia claramente dice que no se debe divorciar de él, a menos de que él esté cometiendo inmoralidades y se oponga de manera terrible a su fe. Muy bien, vamos ahora con el versículo 14 nuevamente. Pues la esposa cristiana da santidad a su matrimonio y el esposo cristiano da santidad al suyo. Eso quiere decir que Dios considera santa esa unión. O sea, Dios quiere decir que Dios no considera que estén cometiendo pecados sexuales al estar casados. No, porque el matrimonio es considerado algo santo por Dios. El matrimonio es considerado ¿qué? Algo santo. Y dice, de otro modo sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa, que no es creyente, insiste, miren esto, insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge cristiano ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Esto es un mandato claro de la Biblia y es, oye, mira, Dios no te ha mandado a que tengas un matrimonio tortuoso y a que lo mantengas. Y entonces ese pensamiento de, no, yo aguanto pues porque el Señor me manda a aguantar en este matrimonio, es falso. Eso no está en la Biblia. Claramente aquí la Biblia nos dice, Dios nos ha llamado a vivir en paz. O sea, querido amigo o querida amiga, si estás en un matrimonio donde se reciben vejaciones, maltratos, daños mentales, daños corporales, daños a nivel sexual, abusos, la Biblia claramente dice, no
permanezcas en ese matrimonio porque Dios nos ha llamado a vivir en paz. Eso hay que tenerlo claro. Por eso es que la Biblia hay que interpretarla de manera muy cuidadosa y hay que aplicarla a cada caso en particular. Cada uno debería seguir viviendo en la... Ahora pasa a otro caso, ¿no? Ya en el capítulo 7, versículo 17, ya va a abordar otra pregunta. Hay que tener cuidado con este capítulo 7 porque el autor de un versículo a otro le está respondiendo a públicos distintos. Fíjense que ya le contestó a personas casadas, le contestó a personas solteras, a personas viudas, ya le contestó a personas que están casadas con un cónyuge que no es cristiano y ahora va a hablar de otra cosa, versículo 17. Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como está cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Ojo que aquí ya está hablando de otro tema, ya no está hablando del matrimonio, ¿no? Por ejemplo, un hombre que se circuncidó antes de llegar a ser creyente no debería tratar de revertir su condición. Y el hombre que no está circuncidado cuando llegó a ser creyente no debería circuncidarse ahora. Pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado, lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. Esa era otra duda que tenían los corintios y es, bueno, yo ya llegué al cristianismo pero me doy cuenta que hay muchos judíos, ¿necesito circuncidarme? O el judío que ya estaba circuncidado, entonces que me avergüenzo de la circuncisión, renuncio a ella. Y el apóstol Pablo dice, no, cada uno permanezca tal como el Señor lo llamó. Y entonces aquí está hablando ya de la práctica del judaísmo y la circuncisión. Si se dan cuenta, mis queridos amigos y querida familia, el apóstol Pablo está contestando diferentes dudas e inquietudes que tenía la iglesia. Muy bien, versículo 20. Cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eres un esclavo? No dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. Y recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Amados hermanos, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Entonces el apóstol Pablo en el capítulo 7 le ha hablado a matrimonios, a solteros, a casados, a viudas, a esclavos y a circuncidados, a judaizantes y a gentiles. Me encanta porque por eso podemos decir que la Biblia tiene unidad, coherencia y lógica. La Biblia hay que estudiarla libros completos para entenderla muy bien. Capítulo 7, versículo 25. Ahora con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado, ahora va a volver al tema de la sexualidad, pero ahora le va a hablar a otro público, a las jóvenes. Ahora con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado, para ellas no tengo ningún mandato del Señor, pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes. Debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Si tienes esposa, si no tienes esposa, no busques casarte. O sea, él está diciendo, muchachos, no se afanen. O sea, que eso no los angustie. Estamos en un mundo que es terriblemente pecador y pecaminoso. Entonces, si estás casado, pues no te afanes en separarte. El matrimonio no es pecado. Tener relaciones sexuales en el matrimonio no es pecado. No te afanes. No te angusties por eso. Y si no te has casado, pues tampoco te afanes por casarte. Tampoco. Descansa en la voluntad del Señor, les está diciendo. Vuelvo a leer el 27. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, no busques casarte. Pero si te casas, no es pecado. Y si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casen en este tiempo tendrán problemas y estoy tratando de evitárselos. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, muchachos, estamos en una sociedad pecaminosa. La iglesia está siendo perseguida, él está pensando en su contexto histórico, geográfico y cultural, y entonces él dice, muchachos, a ver, si ustedes se casan, pues van a tener mayores retos, mayores dificultades, piénsenlo bien, pero no les estoy diciendo que no se casen. Versículo 29. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve, así que de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio.
los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá. O sea, está diciendo, muchachos, al fin y al cabo no se afanen tanto por eso, porque la vida tiene otras cosas que son mucho más importantes. O sea, él les está diciendo, pues mira, si estás casado, permanece casado, no pecas. Si estás soltero y quieres estar soltero, felicitaciones, haces muy bien, haces mejor. Y si te casas, pues tampoco cometes un error, lo haces bien. Al fin y al cabo, lo más importante es vivir para Dios. O sea, ¿te vas a casar? Perfecto. ¿No te quieres casar? Perfecto. Lo importante es que tengas en cuenta que este mundo va a ser destruido, se va a acabar, o sea que la prioridad no está en las cosas de este mundo. ¿De acuerdo? Capítulo 7, versículo 32. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él, pero un casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Miren el principio de matrimonio que está dando el apóstol Pablo. O sea, les está diciendo, muchachos, ahora hay una gran ventaja. Si ustedes quieren servir en el ministerio y dedicarse 100% a Dios, pues si son solteros, mejor. Porque una persona soltera, alguien que recibe el don del celibato, alguien que no se casa y decide servirle a Dios, pues le puede servir con todo. Con toda su alma, su mente, su cuerpo, su corazón, se puede consagrar al servicio a Dios. ¡Qué maravilla! Pero en cambio el que se casa ya no puede dedicarse 100% al ministerio, sino que tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Ese es un error que han cometido muchísimas personas que se dedican al ministerio. Llegan, se casan, tienen su esposa, sus hijos, y le dedican tanta atención al ministerio que fracasan en su vida familiar. Ojo, el apóstol Pablo está diciendo, eso no debe ser así. Si usted se casa, debe saber que su prioridad es atender a su esposa y a sus hijos. Y si no se casa, pues usted puede dedicarse libremente para servirle a Dios. Eso es un don de cada persona. Ese es un don de cada ser humano. No se casa para servirle 100% a Dios, o se casa, pero debe saber que al casarse debe atender a las necesidades de su esposa y de sus hijos. Dani, ¿qué acabo de decir? Acércate aquí al micrófono para que me digas qué entiendes de lo que acabamos de explicar. Que si no se casa puede servir a Dios en el ministerio, pero si se casa tiene que estar pendiente de sus hijos y de su familia. Perfecto, campeón. Muy bien, maravilloso. Miren lo que dice el versículo 34. Sus intereses están divididos de la misma manera. Perdón, sus intereses están divididos, punto. De la misma manera. Ok, sus intereses están divididos. Eso quiere decir, el que se casa es sírvale al Señor, pero al mismo tiempo atienda a su esposa. O sea, es mucho más difícil. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Es lo mismo. Una mujer que dice, no, yo le quiero servir al Señor y no me quiero casar, me quiero consagrar al Señor. Hace súper bien. O sea, lo hace bien porque se dedica 100% al servirle al Señor. Pero una mujer que es casada, entonces ahora no se puede dedicar al Señor 100%. Tiene que servirle a su esposo y a sus hijos. Y entonces vamos con el versículo 35. Les digo esto para su propio beneficio, no para ponerles restricciones. Miren que el apóstol Pablo está tratando todas estas preguntas, todas estas respuestas, porque él quiere que ellos tengan una vida práctica saludable. Él no quiere que tengan una vida llena de tabúes, de restricciones, de prohibiciones. No, él quiere que tengan una vida saludable. Y es, ¿tienes deseos sexuales que quieres satisfacer? Cásate. ¿Te puedes consagrar al Señor? Conságrate. Si te consagras al Señor, haces súper bien, y si te casas también, no cometes ningún pecado. Tienes libertad para hacerlo. Vuelvo a leer. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. No obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida, ahora le va a hablar a otro público, ojo, otro público.
Ya le habló a las jóvenes, ahora miren, le va a hablar a un muchacho que ya tiene novia. Entonces dice, bueno, entonces el muchacho que tenía novia dice, entonces, ¿qué hago, apóstol Pablo? Yo tengo novia. Entonces, ¿no me caso o qué hago? Entonces él dice, bueno, venga, le contesto. No obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea. No es pecado. Claro, estaba el joven allá en Corinto que decía, bueno, pero yo ya tengo mi novia, ya es mi prometida, me gusta, me quiero acercar a ella a nivel sexual, ¿qué hago? Entonces, pues no nos casemos. Entonces el apóstol dice, no. Si tú ves que inevitablemente vas a ceder ante tus pasiones, cásate. Eso no es pecado, no tengas miedo. Si ven lo que causa a veces ciertas creencias limitantes en medio de una generación que es corrupta. Entonces el apóstol le está diciendo a este joven que tiene su novia, tranquilo, cásate, no es pecado. Pero si ha decidido con toda firmeza no casarse y no hay urgencia y puede controlar sus pasiones, hace bien en no casarse. Así que el que se casa con su prometida hace bien. Y el que no se casa hace aún mejor. O sea, ¿te vas a casar? Dale. ¿No te vas a casar? Maravilloso, qué buena decisión. Una esposa está y ahora le va a contestar a otros, y es a las viudas, porque las viudas se preguntaban, ¿y ahora yo qué hago? Yo me quedé viuda o yo me quedé viudo. Entonces, ¿qué? ¿No me caso? ¿Qué hago? Entonces, a ese público también le va a contestar el apóstol. Una esposa está ligada a su esposo mientras él vive. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero solamente si ese hombre ama al Señor. Sin embargo, en mi opinión, sería mejor para ella no volver a casarse. Y pienso que al decirles esto, les doy consejo del Espíritu de Dios. Muy bien, hemos terminado entonces esta maravillosa sección de la Carta a los Corintios llamada Madurez y Matrimonio. Ya a partir del capítulo 8 ya vamos a tratar otro tema. Entonces, hemos terminado la segunda gran sección de la Carta a los Corintios. La primera sección, no sigas líderes humanos. ¿Se acuerdan? Ay, no, yo soy seguidor de Pablo. No, yo soy seguidor de Apolos. No, yo soy seguidor de Cefas. No, yo sigo a Cristo. Entonces el apóstol le está diciendo, cuando usted piensa así, usted es un inmaduro porque usted está siguiendo sabiduría humana y usted está pensando que la salvación es un tema humano. Entonces no sea inmaduro, no siga líderes humanos, no sea sectario. Listo. Y el segundo tema que trató es, siga a Cristo, correcto. Y el segundo tema que trató es, en medio de la inmoralidad, para eso está el matrimonio. Sencillo, ¿sí ven que es fácil? Dani, vuelvo y lo repito. En medio de la inmoralidad, para eso está el matrimonio. O sea que si hay un joven que decide no casarse y puede controlar sus deseos, pues lo hace bien. Súper, y se dedica al Señor 100%. Pero si hay un joven que ve que puede ceder ante la tentación, pues que se case. ¿Eso qué quiere decir? Esta sección es en medio de la inmoralidad. Para eso Dios puso el matrimonio. Por eso es tan importante que el matrimonio se ha tenido en cuenta como algo valioso. Muy bien, hemos terminado entonces la segunda sección de la Carta a los Corintios. Nos vamos a dar un aplauso, querida familia. ¡Bravo! Dani, por favor, acércate aquí al micrófono y dinos hasta aquí qué se te ha quedado de esta carta del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Qué has aprendido? ¿Qué se te ha quedado, por favor? El matrimonio es muy importante para no ceder ante la tentación. Que el matrimonio es muy importante para no ceder ante la tentación. Perfecto. ¿Y qué más has aprendido? ¿Qué aprendiste en la primera sección? Que hemos tratado ya 2 secciones. Que hay que seguir la Biblia y no a líderes humanos. No hay que seguir a líderes humanos. Muy bien, eso es madurez. ¡Madurez! Correcto, María Paz. Eso es madurez. Madurez. Maravilloso, miren. Y hasta ahora vamos en el capítulo 7, pero qué cantidad de información nos ha dado el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Muchísimo. Primeros 7 capítulos y hemos tenido una cantidad de información. Por eso es que la Biblia se diferencia de cualquier libro sagrado. Porque es que la Biblia sí nos dice exactamente cómo vivir.
La Biblia toca todos los aspectos morales, prácticos del ser humano y no nos deja con una información vaga, sino que nos da datos muy precisos de cómo vivir, o sea, cómo es que se debe vivir en el mundo. Así es. Por eso me parece de verdad que la Biblia nos da unos datos muy precisos y la Biblia es 100% objetiva. Margie, gran aprendizaje de estas dos primeras secciones de Corintios, que la primera es, no sigas líderes humanos porque eso es inmadurez, y la otra, en medio de la inmoralidad, para eso está el matrimonio. ¿Qué gran aprendizaje te dejan estas dos primeras secciones? Que es necesario, antes de cualquier relación de noviazgo, de casar, de pensar en el matrimonio, aprender qué significa el matrimonio para Dios, con qué fin lo creó, lo instituyó y documentarnos a través de la Biblia. Perfecto, así es. Muy bien, querido amigo. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao! ¡Chao, amigos!